Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y la parte que no alcanza con endeudamiento, que aparentemente, y de eso sí sabe mi invitada, doña Yulisa Sáenz, la gerente de la Contraloría General de la República y estupenda estudiante de la Escuela de Economía en sus años levemente más mozos. Pues efectivamente con esos fondos pues vamos a ver para cuánto alcanza o para cuánto no alcanza, porque quien sabe de esas cosas es, por supuesto, la Contraloría y en específico el área de la gerencia de doña Yulisa Sáenz. Gracias por estar con nosotros, doña Yulisa. Cuéntenos, por favor, y ya yo tomé demasiado tiempo. No, muchas gracias más bien, don Juan, por la invitación para poder discutir con toda la audiencia sobre la evolución reciente de la situación fiscal del país. Tal vez ahí para ubicar brevemente todos estos análisis los realiza la Contraloría en atención al mandato constitucional establecido en el artículo 184, donde nosotros en calidad de órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa le remitimos una memoria del año económico anterior a la Asamblea Legislativa para su estudio y posterior dictamen ya desde el punto de vista político. Tal vez aprovecho ahí también para hacer un comercial breve para los televidentes, y es que este año la información que estamos presentando lo estamos haciendo en un formato muchísimo más amigable, ¿verdad? Mucho más sucinto, un estilo más como estilo historia, que facilita mucho la comprensión de los mensajes, y también proporcionamos una gran cantidad de datos históricos con series, ¿verdad? Que están disponibles para bajarse en la misma página web. Entonces los invitamos a consultar toda esta información en nuestra página. Y bueno, ante la pregunta. Perdón, que déjeme usted... interrumpirla ahí, doña Yulisa. Ustedes no solo son buenos, sino que además mejoran. Hacen las cosas muy bien y además tienen ese compromiso de comunicar y de ofrecer información, y eso, como usted misma diría, es mandato hasta constitucional, pero hacerlo bien y mejorar en eso se les agradece. Felicitaciones. No, muchas gracias, don Juan. Sí, yo creo que la Contraloría trata, digamos, de liderar con el ejemplo, ¿verdad? Que esto pueda ser parte de una cultura en el sector público. Esta es una cultura de mejora continua y también de poder tener un sector público que pueda como experimentar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, nos encantaría escuchar las observaciones de cómo ven este producto, porque siempre estamos viendo cómo podemos generar mayor transparencia en el uso de toda esta información que al fin y al cabo, como usted dice, es para la ciudadanía, ¿verdad? Es con base en la cual se brindan todos los bienes públicos. Entonces, ante la pregunta que usted nos hacía, ¿verdad?, de cómo ha evolucionado la situación fiscal del país, tal vez empezar haciendo un breve recuento, ¿verdad?, de que por más de 10 años este país estuvo experimentando un nivel de endeudamiento creciente, ¿verdad?, y fue hasta el año 2018 que se decanta por una reforma fiscal, la ley
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la ley de 9635, que contenía unos ajustes en materia de impuestos, impuesto de renta, la implementación del impuesto al valor agregado, un ajuste importante en lo que es la ley de salarios, porque principalmente lo que hace es nominalizar los incentivos salariales, estos incentivos que venían creciendo con un dinamismo increíble y que estaban generando ahí como inestabilidad por el lado del gasto. Y además, un título cuarto contiene esta ley con una regla fiscal, porque nosotros tenemos reglas fiscales que no cumplimos, ¿verdad? Pero esta en su diseño lo que buscaba era contener el crecimiento del gasto corriente a partir de digamos, dependiendo de los niveles de deuda y los niveles de crecimiento económico. Entonces, es una regla, digamos, como más gradual. Entonces, estas reformas empiezan ya a implementarse en el año 2018, específicamente la parte de los salarios, 2019 con los impuestos, algunos de ellos que se implementan de forma gradual, ¿verdad? Con escalas graduales, y en el 2020, digamos, ya la regla fiscal. Pero tenemos, como todos sabemos, ese año, ¿verdad? Llega la pandemia y genera un shock en todas las economías del mundo y particularmente en Costa Rica, ¿verdad? Experimentamos un decrecimiento económico de 4,1%, pero ya para el 2021 lo que tenemos es un crecimiento en términos reales de una recuperación económica de 7,8 de conformidad con los últimos datos que generó el Banco Central. También es importante tener en cuenta que hay otra serie de reformas que se empiezan a implementar en esta época. Por ejemplo, para el 2021 se implementa la ley 9524, que es una ley que traslada a todo lo que es la aprobación de los órganos desconcentrados al presupuesto nacional. Esto genera mayor integración. Y además también se aprueban otra serie de leyes, ¿verdad? Como la 9925, que lo que hace es devolver una serie de superávits que habían sido transferidos por el gobierno de la República a otras instituciones, los hace retornar. Otras leyes como la misma 9371 y la 95, la 9371 y la misma 9635, la de fortalecimiento, también generan estos efectos para buscar un mayor equilibrio. Entonces, no sé si le parece, podemos empezar a comentar bajo ese escenario, ¿verdad? ¿Qué pasa en cada uno de estos ejes? Por favor, doña Yulisa, hágalo. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos observando por el lado de los ingresos? Bueno, por el lado de los ingresos, además del shock, ¿verdad? Del año 2020, para el año 2021, estos recursos que se incorporan de los órganos desconcentrados mejoran la recaudación. En el sentido de que visualizamos un dato mayor, pero no necesariamente, digamos, son recursos líquidos, ¿verdad? Sino que son nada más como registros. La ley, digamos, la modificación a la ley de renta también genera un efecto que tiene que ver con la migración hacia un año calendario en lo que es el pago del impuesto sobre la renta, y esto genera en el 2021 mayores ingresos. Tal vez usted fue precisa en lo del año calendario, pero de lo que se trata es que antes los 12 meses de la declaración de renta, si mi memoria de anciano no es incorrecta, había que presentar la declaración tipo octubre o septiembre, por ahí, y entonces no correspondía con el año calendario, como usted lo dijo, y ahora se homologaron, o sea, se hicieron iguales. Exactamente, sí, ahora, digamos, se paga, digamos, del 1 de diciembre al 31, perdón, del 1 de enero al 31 de diciembre, y entonces eso se liquida en marzo. Entonces, esto generó
con el cambio de la ley en marzo del 2021, el periodo que comprendía era mayor a un año. Pero, entonces, esto, digamos, genera un efecto. También, producto de la pandemia, se había aprobado una ley de moratoria fiscal a los contribuyentes, y esas personas que se acogieron a ese mecanismo, principalmente en el impuesto al valor agregado y en el impuesto sobre la renta, entonces esos recursos que entraron con rezago también entraron en el 2021, los que no se pagaron en el 2020. Entonces, además de estas leyes que le comento que pasó a la Asamblea Legislativa como transferencias únicas de parte de varias entidades, por ejemplo, la Junta de Protección, o el OSIS. Entonces, claro, esto, como mencionaba, estos no son recursos líquidos, sino son nada más registros. Y también la innegable recuperación económica. Entonces, todo esto explica que hayamos tenido una mayor recaudación para el 2021. De hecho, digamos, la carga tributaria alcanzó el 13,9%. Pero tenemos que tener presente que no, estos efectos no son necesariamente permanentes. Entonces, tenemos que tener cautela en ese sentido. ¿Y por qué? Porque estamos viendo también riesgos inflacionarios, que ya tenemos una inflación mucho más alta, esto se traslada al tipo de cambio, ¿verdad? Tenemos efectos sobre el precio del petróleo, todo lo que es la guerra en Ucrania, el tema de la crisis de los contenedores, la lenta recuperación del turismo. Entonces, todos estos efectos impactan también, digamos, a los presupuestos públicos, y tenemos que considerar que, si bien el número de los ingresos se ve mejor, no necesariamente es algo, digamos, como permanente, y que todavía se requieren entonces acciones para hacer, digamos, el ajuste fiscal. Muchas gracias, y vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos de 15 UCR, escuchando la sapiencia fiscal de la gerente Sáenz de la Contraloría General de la República, que ya nos había dado el marco de analítico, la obligación constitucional y el efecto del año de, comillas, 14 meses que se dio por la modificación del periodo tributario correspondiente. Por favor, doña Yulisa, adelante. Sí, tal vez ahora veamos qué pasó entonces con la reforma fiscal por el lado del gasto, ¿verdad? Por el lado del gasto, el título tercero lo que hacía era nominalizar unos incentivos salariales que estaban definidos como porcentajes. Y ahí nosotros observamos ya un ajuste, ¿verdad? Un freno en lo que es el dinamismo del crecimiento de los incentivos salariales, que coadyuva en este ajuste por el lado del gasto. También esta ley contenía una regla sobre el tema de los destinos específicos. En el caso de que la deuda estuviera por encima del 50%, estos destinos pueden girarse de conformidad con la disponibilidad de recursos que haya. Entonces, todo esto genera, digamos, una mejor situación por el lado del gasto, pero sin embargo la pandemia obliga a hacer una serie de gastos, ¿verdad?, de compra de vacunas, ¿verdad?, por parte del gobierno, que también generan un impacto. En el año 2020, donde se hacen los cierres, ¿verdad?, mucho del gasto del gobierno también se contiene, inclusive también en el caso del sector descentralizado, ¿verdad?, a excepción de la parte de salud. Pero el asunto es que este gasto, por ejemplo, no cumplió con la regla fiscal en el 2021. Vamos a ver, el título tercero decía que se tenía que hacer una contención del gasto corriente. Y en el 2020 lo que se hace
es que se cumple, ¿verdad? Gracias a, digamos, a esa desaceleración del gasto que se experimentó, pero no se cumple en los recursos que tenían que transferirse a las municipalidades. Para el 2021, el gasto del gobierno, el gasto corriente del gobierno crece 6,34%, cuando el límite era 4,13%. Entonces, ahí no estamos observando un cumplimiento de la regla fiscal. No obstante, el número general del déficit se ve mejor, ¿verdad? El déficit se disminuyó a un 5% del PIB, el déficit financiero, pero esto se explica por eso que veíamos anteriormente, que es que los ingresos aumentaron bastante y los gastos también aumentaron, y por eso es que el déficit financiero al final queda más bajito, pero no significa que tengamos necesariamente una mejor situación fiscal, porque como explicaba, algunos de estos efectos son transitorios. Entonces, el nivel de deuda que tenemos nosotros en este momento creció en el 2021 a una menor tasa de lo que había venido creciendo en los últimos 8 años. Por ejemplo, alcanzamos un 68,3% del PIB en el 2021, pero igual, digamos, esto es por un efecto de rebote del crecimiento económico, ¿verdad? Que como habíamos indicado, habíamos crecido un 7,8% del PIB, y por eso es que la deuda en términos del PIB no crece tanto. No obstante, esta deuda sigue creciendo a tasas mayores a los que crece la economía, y además tenemos otro riesgo, y es un riesgo de que, como hemos recibido recursos de apoyo presupuestario, ¿verdad? Que nos benefician porque nos atraen recursos en condiciones concesionales, ¿verdad? Es decir, son tasas de interés muy favorables. Digamos, el hecho de que estén definidas en dólares nos incrementan los riesgos cambiarios, ¿verdad? Entonces, ese es otro riesgo que estamos enfrentando en este momento. Otro de los temas que preocupa mucho la Contraloría. Déjeme hacerle una nota de pie de página. El riesgo cambiario, en algún sentido, no es riesgo cambiario, es a certeza cambiaria, porque básicamente el tipo de cambio está muy ligado con los términos de intercambio, y las piñas y los melones que exportamos más o menos mantienen el precio, y los fertilizantes, el trigo, el petróleo, el gas natural, todos esos no solo han crecido, sino que posiblemente siguen creciendo, con lo cual es casi cierto que el tipo de cambio no solo ha crecido este año, sino que el año entrante casi hay certeza de que va a ser más alto, pero está muy bien como usted lo dijo, eso es riesgo cambiario. Gracias. No, muchas gracias. Sí, efectivamente, ese es como, digamos, un riesgo que se acrecienta en términos del saldo de la deuda, ¿verdad? O sea, seguimos teniendo la misma deuda, pero el problema es que nos sale más cara la parte que está definida en moneda extranjera. Y quería señalar, digamos, una última preocupación, digamos, que encuentra la Contraloría a partir de la revisión de la liquidación del presupuesto de la República, ya en su función, digamos, de auditor, ¿verdad? De la auditoría financiera que realiza, y es que tal vez se dejan de hacer una serie de registros de recursos que se tienen que transferir a la caja, ¿verdad? Entonces, esto genera un riesgo de que no se esté reflejando en la cifra del déficit aproximadamente como un 0,7% del Producto Interno Bruto, porque estos, digamos, registros y traslados no se están realizando, ¿verdad?
que no es, digamos, que tenga que necesariamente pagarse, pero que son, digamos, obligaciones que tiene el Ministerio de Hacienda eh, con la Caja Costarricense y que ellos también tienen que conciliar. Y estos montos se han venido incrementando en el tiempo, ¿verdad? Ya alcanzan los 2,5 billones de colones que la Caja dice que Hacienda le debe, pero Hacienda registra un monto muchísimo menor, solo como de 300.000 millones. Y es importante, digamos, que haya una visión integral o conjunta de estos dos macroactores que inciden tanto en el bienestar de la ciudadanía. Entonces aquí tiene que haber un equilibrio y un consenso digamos, a nivel de la sociedad, de cómo hacemos para dar estabilidad tanto a las finanzas de la caja como a las finanzas del gobierno. Entonces, esta es una tarea que como país tenemos que discutir porque, como mencionaba, tiene impactos en todos los servicios públicos, impactos en la salud que reciben los ciudadanos y por ende también en la actividad económica y todo está conectado, ¿verdad? Ya después en los ingresos del gobierno. Entonces, esto es muy importante que lo abordemos. No sé si quiere referirse un poquito a un concepto que no es muy intuitivo porque tiene un nombre que llama a la equivocación, que es esto del superávit primario. Que uno diría, bueno, pues este estado tan endeudado ¿cómo es eso de que tiene superávit? Y el nombre tal vez está bien lo de superávit primario porque dice que no es lo mismo, pero tal vez usted quiere contarle a las amigas y amigos de qué se trata eso. Sí, digamos, el déficit financiero son los ingresos sin contar el financiamiento, menos los gastos sin contar la amortización. Y lo que es el déficit primario son los ingresos sin financiamiento, menos los gastos sin contar la amortización y los intereses. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que desde hace un tiempo atrás, el gobierno tiene muy controlado el gasto operacional, ¿verdad? Entonces, nosotros logramos atender, digamos, ese mínimo de la operación con los ingresos que recibimos, pero el problema de la deuda es tan grande que el efecto bola de nieve sobre los intereses genera que tengamos que asignar muchos recursos, o sea, más del 4% del Producto Interno Bruto a pagar intereses. Entonces, imaginémonos en un hogar gastar tanto dinero, ¿verdad? Pagando los intereses de un préstamo. Y eso es lo que nos está, digamos, como estrujando, ¿verdad? En el tema del resto del gasto. Por eso es que es fundamental que podamos abordar este tema del endeudamiento, que logremos reducir el nivel de deuda para obtener ese espacio fiscal que nos está quitando en este momento los intereses. Sí, y tal vez ahí podemos hacer un comentario, algo a posteriori, que es, podríamos argumentar que a doña Rocío ustedes, a doña Rocío Aguilar, ustedes le explicaron durante los 7 años que estuvo allá la sensibilizaron de qué se trataba eso, y cuando llegó a ministra de Hacienda, tenía muy claro eso, y por eso lo de la regla fiscal lo discutió muy bien, y esa ley, que de alguna manera se podría llamar la ley Rocío Aguilar, no se llama así, pero precisamente refleja, refleja, y esto lo estoy diciendo yo, usted no, ni nadie más, refleja esa enseñanza y esa sensibilidad que ustedes en la Contraloría le dieron a la para entonces exbanquera Rocío Aguilar.
Y me parece que ahí salió el país ganando. Nos queda un minuto para su último comentario, por favor, doña Yulisa. Sí, muchas gracias. Efectivamente, tal vez ahí en el tema de la regla fiscal hemos visto una salida, ¿verdad? De muchas instituciones, y aquí lo que nosotros decimos es que el tema de la disciplina tiene que pasar por todos los actores. Y porque después se convierten en riesgos contingentes para el gobierno. Ya hemos visto algunos casos, ¿verdad? Como el caso de Habdeba. Entonces, bueno, hacer esa acotación, y si don Juan me lo permite, quería hacer un breve comercial también a todos los estudiantes de la Escuela de Economía que tengan interés en trabajar en estos temas macrofiscales que inciden tanto en el bienestar de toda la ciudadanía. Quería invitarlos también a que presenten, digamos, sus ofertas de servicios a la Contraloría General, donde se pueden trabajar este y otros temas relacionados con el bienestar social o la parte de la sostenibilidad ambiental. Entonces, Excelente, Yulisa. cordial invitación. Y los invitamos a que hagan eso, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Gracias.